Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Performance Testing usando Taurus y JMeter. Previamente terminamos de instalar Taurus en nuestro equipo. Ahora vamos a continuar con el diseño y ejecución de nuestro primer script hecho en YAML. Bienvenidos. Bueno, muy bien, entonces el primer punto ya lo tenemos listo, ya tenemos Taurus instalado, así que podemos iniciar con el diseño de nuestro script. Bien, vamos a tomar nuestro editor y vamos a iniciar con un pequeño script YAML para hacer su ejecución. Muy bien, entonces lo primero que vamos a conocer es la estructura general, a grandes rasgos, de nuestro script. Si bien hay todo un universo de elementos para poder usar y declarar y definir y crear nuestro script en YAML, aquí vemos unos elementos de manera global que ya nos permiten definir y crear un script, como en este caso un script básico para poder ejecutar unas pruebas elementales de carga. Bien. Con estos elementos pues ya podemos añadir los perfiles de carga y demás ítems específicos y diccionarios que nos permiten robustecer y complejizar nuestro script. Entonces, dentro de esos elementos generales, pues estamos viendo el settings, que son esas configuraciones que necesito para la ejecución de nuestro script. Si bien esto lo puedo declarar a nivel local en mi script, también lo puedo hacer en las configuraciones generales de la herramienta, tal como funciona en JMeter también. Si yo tengo unas configuraciones generales ya declaradas, pues yo lo puedo hacer también nuevamente, lo puedo hacer en el script que voy a ejecutar, únicamente con con alguna configuración muy específica que quiero que se ejecute únicamente para este script, y tendrá prioridad lo que yo defina en este script, y eso es para no estar cambiando en el archivo general de configuraciones lo que tengamos allá declarado o definido, ni estar comentariando, ni entrar, ni guardar, sino que lo puedo hacer directamente en mi script local o por consola mediante el alias. Luego tenemos el execution. Este elemento pues, es uno de los elementos principales que me permite declarar las herramientas para ejecutar los escenarios y la ejecución de los escenarios que estén definidos en el mismo script. Bien, de igual manera los escenarios son esa serie de pasos que yo defino para hacer la ejecución, y digamos que yo puedo declarar uno o muchos escenarios para la ejecución de mi prueba, los cuales digamos tendrán también el perfil de carga que se requiere para la ejecución. El reporting es como yo deseo que la información resultante se muestre, ¿sí? O salga, ¿sí? Es la forma de evidenciar los resultados, y lo puedo, digamos, hacer por default o generar información, digamos, adicional o específica para mi prueba, o exportar la información. Bien, entonces utilizo este elemento reporting. De igual manera, reporting, al igual que los demás elementos y sus configuraciones, los puedo hacer en los archivos generales de Taurus o de manera local en el script. Bien, inclusive en la ejecución del script mediante consola, para el caso de reporting, lo puedo hacer con el alias report. Bien, y la configuración que lleve este report en caso de que yo requiera que se procese esa prueba en específico de una manera específica, para que no utilice todas las configuraciones que yo ya tenga definida o en el script local o en los archivos de configuración. En ese caso tendría prioridad lo que declare yo en la consola. Bien, eso funciona a nivel general para todo, digamos, toda la estructura de Taurus. El elemento provisioning, con esto pues, le estamos indicando a Taurus de qué manera debe ejecutar la prueba, es decir, si de manera local, con los recursos locales, o si debe escalar la prueba hacia la nube. Bien, esto igual, lo que mencioné previamente, a nivel general lo puedo configurar o local. Bien, inclusive en la consola también con el alias provisioning. Bien, el elemento service nos sirve para ejecutar diferentes acciones antes, durante o después de la ejecución de nuestra prueba, ¿sí? Como por ejemplo el agent server para monitorear los recursos de una máquina, ¿sí? O utilizar el servidor Appium
o el Android Emulator, etcétera. Hay varios, digamos, varios módulos de servicio que podríamos ejecutar en nuestro script, simplemente los declaramos y con el elemento que sigue, que es el módulo, a través de él es que pues, nosotros podemos, digamos, darle valor, declarar esas configuraciones específicas para que se ejecuten ciertas clases en nuestro script. Lo único que nosotros le configuramos a Modulus es esa clase en específico que deseamos que se ejecute. Son clases específicas de Python para la ejecución y que requerimos o que necesitamos que sea ejecutada en nuestro script. De hecho, parte de la ejecución de Taurus trabaja sobre Modulus y en ella básicamente también declaramos lo que requiramos en términos de informes o herramientas de ejecución, servicios, etc. Bien. Y el último elemento es el include config, que nos sirve para, digamos, incluir en la ejecución de nuestra prueba insumos que son importantes para la ejecución, bien, como por ejemplo archivos de datos. Entonces, digamos que grosso modo estos serían los elementos generales. Hay muchos más elementos que configuran nuestro script, es todo un universo, pero digamos que esta sería como la estructura general de los elementos. Bien, ahora vamos a ver el perfil de carga que requerimos para poder configurar bien con estos elementos. Bueno, muy bien, pero antes de entrar a diseñar nuestro script, primero conozcamos el perfil de carga. Bien, el perfil de carga son estos elementos que nos permiten configurar nuestra prueba que eventualmente será ejecutado para el diseño, para el escenario de pruebas que tengamos diseñado en nuestro script o los múltiples escenarios que tengamos diseñados en nuestro script. Recordemos que en el script YAML, en este documento de Taurus, podemos declarar múltiples escenarios y hacer mediante este solo script múltiples ejecuciones, bien sea de scripts existentes o no, como para este caso que vamos a hacer uno nativo, digamos, un YAML, o utilizando un script existente de JMeter, Gatling, Python, etc. Y a cada uno de esos escenarios de prueba les podemos configurar un perfil de carga diferente, ¿bien? En un solo script YAML. Bien, eso pues es muy, digamos, muy interesante y muy eficiente del lado de Taurus, en donde en un solo script y con una sola ejecución pues podemos lograr la ejecución de múltiples escenarios de prueba en diferentes herramientas como Gatling, JMeter, etc. Bien, hay que tener en cuenta que estos scripts existentes, como por ejemplo el de JMeter, pues ya tiene una configuración realizada directamente en JMeter, por lo tanto si nosotros le configuramos un perfil de carga, pues este perfil de carga en Taurus tendrá prioridad por encima de la que ya venga diseñada, configurada desde JMeter. Bien, y bueno, ya muchos de estos elementos los conocemos, el concurrency, los usuarios virtuales, el ramp up, que es el tiempo de subida, el hold for, en donde vamos a mantener en el tiempo esos usuarios virtuales, las iteraciones, el throughput, que para este caso pues lo que genera es un request per second, un modelador de ese desempeño, ¿sí? Y requiere, fíjense, que esté configurado el ramp up y el hold for. Una de esas dos para poder configurar ese desempeño y por supuesto con relación a los usuarios virtuales que configuremos. Bien, luego pues tenemos los steps, que es ese periodo o esos periodos, esos momentos en el que se harán las subidas o el ramp up de los usuarios virtuales. Bien, y escenario es donde hago el llamado de los escenarios que hemos diseñado o hemos descrito en nuestro script de pruebas YAML. Bien, entonces básicamente este es el perfil de carga que ya con esto nos permite configurar las pruebas a nivel general, digamos, de nuestras pruebas de carga. Bien, entonces yo creo que con esto ya podemos iniciar a diseñar nuestro script básico en YAML para hacer nuestra primera ejecución. Muy bien, entonces iniciemos a diseñar nuestro script. Tengamos en cuenta la estructura general que vimos previamente, los elementos globales, ¿sí? Y tener en cuenta que también el orden aquí, digamos, cobra relevancia, ¿sí? La jerarquía y el nivel en el que lo declaremos en nuestro documento. En este caso, pues no vamos a tener inconveniente. Yo podría iniciar declarando primero la ejecución o los escenarios, ¿bien? Pero probablemente en otro tipo de diseños podamos tener inconvenientes con la forma en la que configuremos los niveles jerárquicos en nuestro script, ¿bien? De igual manera funciona con el perfil de carga.
¿sí? Puede que, por ejemplo, un elemento como el concurrency sea el papá y tenga unos hijos como el ramp up, el hold for, etc., ¿sí? Como pueden estar al mismo nivel, ¿bien? Y eso pues debemos tenerlo en cuenta al momento de configurar nuestra prueba. Entonces vamos a iniciar con nuestro elemento de escenarios, en donde recordemos que cada vez que yo declaro uno de estos elementos, le coloco 2 puntos, y si le voy a asignar un valor, siempre hay que dejarle espacio, por ejemplo, el valor que le vayamos a asignar. En este caso, no vamos a asignar valor, simplemente estamos haciendo ese llamado, vamos a declarar los escenarios de prueba. En este caso voy a llamar a ese escenario de prueba, nuestro primer escenario se va a llamar First Script. Bien. Y luego vamos a colocar request, 2 puntos, y aquí la URL, que ya la tengo predefinida. Bien. Bien, aquí hemos declarado nuestro escenario. Únicamente tenemos un escenario de prueba que se llama First Script, y el cual va a ser una petición a una URL. Pare de contar. Bien, y aquí vamos a utilizar el segundo elemento, es execution, en donde vamos a configurar la prueba, el perfil de carga. Bien, entonces vamos a utilizar elementos como el concurrency, valor, vamos a colocar el ramp up, valor, y unidad de medida, segundos o minutos. Recordemos que todo esto es minúscula. Podemos dejarlo ahí por 1 minuto. Podemos utilizar otro elemento que sería, bueno, ya no de configuración de nuestra prueba, sino ahora sí vamos a llamar al escenario. Espacio valor, y el valor va a ser este. Bien. Bien, y de esta forma ya tenemos declarado nuestro script de prueba. Declaramos un escenario que va a ser una petición a una URL, y mediante execution ya estamos configurando nuestra prueba y llamando a ese script cuyo perfil de carga será este: 10 usuarios virtuales con un ramp up de 10 segundos, y una vez logrado ese objetivo lo mantendrá durante 1 minuto. Bien, acá no estamos utilizando el throughput, también lo podemos utilizar, únicamente estamos utilizando estos elementos y al mismo nivel. Bien, como les decía, estos pueden pertenecer a concurrency o no. Bien, en este caso lo estamos haciendo de manera muy básica y para evaluar el comportamiento. Entonces ya con esto llamamos al escenario y estamos listos para ejecutar la prueba. Muy bien, y de esta manera finalizamos el diseño de nuestro script y estamos listos para ejecutar nuestra prueba en Taurus. Muy bien, entonces abrimos nuestra consola y con el comando bzt vamos a ejecutar nuestro script de Taurus. Bien, seguido de este comando vamos a colocar el archivo YML o YML que hemos generado, en donde se encuentra nuestro script de prueba. Bien, en este caso se llama primer script yml.yml. Bien, simplemente lo arrastramos y listo. Bien, aquí podría colocar un alias como el de report y especificar cómo quiero que se impriman estos resultados. En este caso lo vamos a dejar por default, y vamos a ejecutar la prueba para ver cuál es ese performance en esta ejecución. Bien. Bien, entonces fíjense, aquí ya inicia la ejecución de Taurus, y acá empezará starting
nuestra ejecución de la prueba. Bien, y automáticamente nos abre o nos habilita la consola de Taurus, en donde vamos a ver tres secciones. La parte derecha, que es donde vemos los escenarios de prueba que están en nuestro script diseñados, y el tiempo de ejecución. El tiempo de ejecución, el tiempo que le resta. Aquí donde vemos la parte local son los recursos que está utilizando de la máquina, en este caso los de la consola donde los estoy ejecutando. En la parte media vemos tres secciones, ¿sí? El último estado, el acumulado de tiempos de respuesta, percentiles, códigos de respuesta, vemos los errores, los códigos de respuesta fallidos que hemos tenido. Y en la parte de abajo, en la última sección media, vemos las muestras que se están generando de nuestra única solicitud o petición. Bien, sin errores, con un tiempo de respuesta X. Y en la parte izquierda estamos viendo los usuarios activos, las transacciones por segundo que están generando esos usuarios activos. Y en el último recuadro estamos viendo el tiempo promedio que le está llevando a esos usuarios activos en esas solicitudes que está realizando. Bien. Entonces básicamente esta es la consola. Fíjense que aquí ya terminamos la prueba y automáticamente nos cierra la consola y nos genera o nos imprime la información en nuestra consola. Bien, entonces fíjense, aquí apaga la consola, procesa la información y nos dice: la prueba duró 1 minuto 17 segundos, ha generado 296 muestras, 0 fallas, con un tiempo de respuesta total de 2 segundos, una latencia, una conectividad de milisegundos, los percentiles, los imprime, cada uno de los tiempos. Y por último, nuestros labels, en este caso solamente tenemos una solicitud con ese nombre, status OK, el 100% de éxito sin errores con el tiempo promedio. Bien, termina en código 0, es decir, terminó bien la prueba, no la tuvimos que, digamos, acabar de una manera diferente, y con eso hemos terminado nuestra prueba. Digo que ha terminado bien la prueba porque digamos que dentro de la ejecución en la herramienta pues no hubo inconvenientes, por eso nos genera el código 0. Bien, nos pudo haber generado un código 1 en caso de que yo haya acabado la prueba, digamos, de manera manual, haya cerrado la consola, etc. ¿Sí? O el código 2 si hay otra fuente externa en donde nos haya acabado la prueba. Bien. Ahora bien, eso fue lo que hicimos con este script, lo ejecutamos y nos imprime los resultados en pantalla como lo vemos acá. Bien, esto es lo que se llama un final stats, bien, y eso está de manera predeterminada en la configuración general de Taurus, la cual podemos cambiar y generar otras formas de imprimir los resultados. Bien, fíjense, este es nuestro archivo general, en donde están todas las clases, toda la configuración general con la que trabaja Taurus de manera predeterminada. Y fíjense que aquí encontramos el reporting, en donde tenemos una configuración por default, que es el final stats, que es como actualmente lo vemos impreso en nuestra consola. Bien, y está este console, que es la manera en que habilita ese display de Taurus para que podamos ver en tiempo real la información. Bien, cada uno de estos lo podemos configurar de manera individual, ¿sí? Inclusive podemos deshabilitar la consola, pero para nuestro caso tendríamos inconvenientes. La única forma para poderlo deshabilitar sería que tuviéramos otra herramienta en donde pudiéramos ver las pruebas, como por ejemplo si hiciéramos, escaláramos las pruebas a la nube, entonces podríamos deshabilitar la consola de modo que solamente pudiéramos ver la ejecución en tiempo real, por ejemplo en una herramienta como PlaceMirror. Bien, ahora bien, podríamos acá configurar otra forma de procesar la información, como por ejemplo esta, que la soporta, o cualquier otra que sea soportada por Taurus como un reporting. Bien, entonces digamos que con esas configuraciones generales, al yo volver a ejecutar nuestra prueba, bien, fíjense, me ejecutaría nuevamente la prueba y me procesaría la información con estos tres tipos de reporte. Bien, en caso contrario, digamos que yo quiero que se genere un procesamiento de los resultados de una manera en específica, pues yo puedo colocar aquí el alias report, ¿sí? e indicar qué configuración deseo cambiar, o bien un reporte en concreto, o si deseo cambiar algo de la configuración general, pues la coloco directamente en consola, de modo que va a tener prioridad lo que yo declare en la consola, bien, omitiendo lo que esté en términos generales. Bien, entonces de esa manera pues ya digamos hemos diseñado un script muy sencillo, muy básico, como para
hacernos una idea de cómo podemos utilizar y diseñar en Taurus un script de pruebas, y lo hemos ejecutado y nos hemos dado cuenta de los resultados obtenidos. Muy bien, y con este último punto cerramos este bloque de nuestro primer script en YAML. Espero que haya sido de su utilidad y puedan sacarle todo el provecho posible a sus pruebas. Muchísimas gracias, hasta luego.